¿Cómo evitar que la inseguridad destruya tu confianza? ¿Alguna vez has sentido que la inseguridad te frena justo en los momentos que más necesitas confianza? Esa sensación cuando estás a punto de hacer algo importante, dar una opinión, expresar una idea, presentarte ante otros, y de pronto, como un murmullo en el fondo, surge esa vocecita que te dice que no eres suficiente. Hoy quiero contarte cómo esa inseguridad estuvo a punto de destruir mi confianza y cómo al final logré darle la vuelta. Permíteme llevarte a un momento específico. Imagina esto, tenía todo planeado, llevaba días preparando un discurso, las palabras, el tono, cada pausa, todo estaba en su sitio, hasta que, justo antes de empezar, sentí que mis piernas temblaban y mi mente, como en una película en cámara lenta, empezó a llenarse de dudas. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pensarán de mí? Aunque había ensayado 1000 veces, en ese instante nada parecía suficiente, pero el problema era más profundo, porque, como descubrí después, la inseguridad no solo aparece en esos momentos importantes, al contrario, se va formando en lo cotidiano, en cada pequeño pensamiento negativo, en cada momento en que nos juzgamos demasiado duro. ¿Por qué? Porque cada vez que le damos poder a esas dudas, estamos construyendo ladrillo tras ladrillo, un muro de inseguridad que destruye la confianza sin que siquiera lo notemos. En mi caso, el problema no era solo el miedo al error, sino que llevaba años construyendo ese muro sin darme cuenta. Todo comenzaba con algo pequeño, comparándome con otros, enfocándome en mis fallos y pensando que los demás siempre tenían algo mejor que ofrecer. Y, aunque suene extraño, en ese momento, justo antes de empezar mi discurso, algo hizo clic. Me di cuenta de que esa voz de inseguridad estaba ahí porque yo la había alimentado durante mucho tiempo. Había creado, sin querer, un hábito de dudar de mí mismo. Pero, ¿y si podía cambiar esa historia? ¿Y si podía comenzar a deshacer ese muro, piedra por piedra? Y aquí es donde comienza la parte más interesante. Entonces, en lugar de dejar que esa voz me consumiera, decidí desafiarla. Acepté que sí, podría equivocarme, pero eso no definiría mi valor, porque aunque la inseguridad puede ser fuerte, hay algo aún más poderoso, la voluntad de cambiar la historia que nos contamos a nosotros mismos. Lo que te contaré en este video es cómo evitar que esa inseguridad siga destruyendo tu confianza y cómo poco a poco puedes recuperar el control de tu narrativa interna. Porque si yo pude hacerlo, estoy seguro de que tú también puedes. La inseguridad es como esa sombra que siempre está detrás, esperando el momento perfecto para aparecer y cuestionar cada decisión. Y el problema real es que muchas veces ni siquiera notamos cuánto poder le hemos dado. Nos acostumbramos a vivir con ella, a justificar sus efectos como algo normal. Pero, ¿te has dado cuenta de cómo puedes sabotearte en los momentos más críticos, justo cuando necesitas sentirte seguro de ti mismo? Déjame contarte cómo empezó a hacerse evidente para mí. Era un día cualquiera y me encontraba frente a una oportunidad que, en teoría, había estado esperando durante mucho tiempo. La oportunidad de demostrar mis habilidades, de ser escuchado y ganar la confianza de los demás. Sin embargo, en el preciso momento en que me propusieron participar, surgió esa misma voz. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si me equivocaba? No era un pensamiento cualquiera, era un torrente de dudas que me arrastraba, haciendo que cualquier sensación de seguridad se desmoronara en segundos. Y aunque en ese instante intenté ignorarlo, esa inseguridad me iba invadiendo poco a poco, afectando no solo cómo me veía, sino cómo me sentía al interactuar con los demás. Al final, terminé rechazando la oportunidad. La razón, me dije, era que aún no estaba listo, pero en el fondo sabía que era la inseguridad la que había decidido por mí. Lo más curioso es que este tipo de situaciones no son aisladas. En realidad se vuelven un patrón, algo que se instala en nuestra rutina sin que lo notemos. ¿Cuántas veces nos frenamos al pensar que otros son mejores? ¿Cuántas veces dejamos de intentarlo por miedo a ser juzgados? Cada vez que esto ocurre, la inseguridad nos va ganando terreno, erosionando nuestra confianza sin piedad. Entonces, ¿cómo llegué a darme cuenta de este problema? Fue en otro momento decisivo, cuando observé que, después de cada situación en la que dudaba de mí, iba reforzando la idea de que tal vez no soy lo suficientemente bueno. Porque, aunque no lo queramos, la inseguridad se alimenta de nuestras propias dudas y termina por moldear nuestra forma de vernos a nosotros mismos. ¿Y qué ocurre después? Nos acostumbramos a esa inseguridad y sin darnos cuenta empezamos a creer que es parte de quienes somos, como si fuera algo natural. Pero la realidad es otra. No tiene que ser así, porque si bien la inseguridad es una barrera, también es un síntoma de algo más profundo. La manera en que nos hablamos, cómo evaluamos nuestros logros y cómo le damos importancia a cada error. Lo más sorprendente de todo esto es que
En cada ocasión que dejamos que la inseguridad nos domine, estamos permitiendo que destruya una parte de nuestra confianza. Pero lo bueno es que, en el momento en que reconocemos el problema, podemos comenzar a enfrentarlo, a tomar el control y a reconstruir esa confianza que parece perdida. La inseguridad no surge de la nada, tiene raíces profundas que crecen sin que lo notemos. Es como una semilla que alguien en algún momento plantó en nuestra mente y nosotros, sin querer, la regamos cada día. Pero, ¿de dónde viene realmente esa inseguridad que nos frena? Déjame llevarte a un recuerdo que seguramente te resultará familiar. Hace años, en una reunión familiar, dije algo que creía que sería divertido, algo que pensé que haría reír a todos. Sin embargo, en lugar de risas, hubo silencio. Y alguien soltó un comentario, una de esas frases que parecen inofensivas, pero que dejan una marca. No sabes ni de qué estás hablando. En ese momento me reí para disimular, pero algo en mi interior cambió. Fue una herida que, aunque pequeña, se quedó allí, escondida, como esperando su oportunidad para crecer. Con el tiempo, esas pequeñas heridas se acumulan. Cada crítica, cada mirada de desaprobación, cada vez que sentimos que no estuvimos a la altura, todo va dejando una marca. Y aunque intentamos ignorarlas, esas experiencias empiezan a formar nuestra percepción de nosotros mismos. Nos convencemos de que quizás hay algo de verdad en esos comentarios, pero lo peor de todo es que, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros propios jueces. Esa vocecita que al principio repetía los comentarios de otros, ahora toma fuerza y empieza a cuestionar cada paso que damos. Entonces, ¿por qué permitimos que esas voces crezcan? Porque con el tiempo, la inseguridad se convierte en un hábito. Sí, un hábito. Cada vez que evitamos tomar un riesgo, cada vez que dudamos de nuestras habilidades o que optamos por callar en lugar de expresarnos, estamos alimentando ese hábito. Lo más curioso es que la inseguridad se convierte en un refugio, en una especie de zona de confort. Nos decimos que es más fácil no arriesgar, no exponernos, que es mejor quedarnos en lo seguro, pero en realidad estamos perdiendo oportunidades y, lo que es aún más importante, nuestra propia confianza. Lo sorprendente es que, aunque suene paradójico, nuestra inseguridad es el resultado de nuestra propia necesidad de protección. Nos aferramos a la idea de evitar el dolor o la vergüenza, y por eso preferimos no arriesgar. Sin embargo, al hacer esto, nos estamos protegiendo de algo que, en la mayoría de los casos, solo existe en nuestra mente. A medida que crecemos, aprendemos a etiquetarnos. No soy bueno en esto, seguro me equivoco, los demás lo hacen mejor. Pero, ¿de dónde vienen realmente esas etiquetas? A menudo de experiencias pasadas que interpretamos de manera negativa. Lo irónico es que esas mismas etiquetas se convierten en límites que nosotros mismos aceptamos. Y aquí está la causa raíz. No es que seamos inseguros, sino que hemos aceptado una imagen distorsionada de nosotros mismos, una imagen que hemos reforzado con el tiempo sin cuestionar. Pero cuando entiendes que esas inseguridades son solo reflejos de experiencias mal interpretadas o de comentarios externos que aceptaste como verdades, todo cambia, porque aunque la inseguridad parezca una fuerza incontrolable, la realidad es que tienes el poder de redefinir esa historia. Puedes elegir ver esas experiencias pasadas como simples momentos que no definen quién eres. La inseguridad en realidad es una ilusión alimentada por el miedo a no encajar o a no cumplir expectativas ajenas. Y lo más liberador es que, cuando dejas de darle poder, comienzas a recordar quién eres realmente. Superar la inseguridad no es un camino de la noche a la mañana. Es un proceso en el que, paso a paso, vamos construyendo la confianza que en algún momento perdimos. Y aunque pueda sonar desafiante, quiero contarte algunas estrategias que me ayudaron a enfrentar esos pensamientos inseguros y empezar a cambiar mi vida. Primero, vamos a la raíz, identificar y desafiar esas creencias limitantes. Hace un tiempo, me encontré atrapado en un pensamiento recurrente que me decía que no era lo suficientemente bueno para ciertos logros. Esa idea, aunque parecía insignificante, era como un peso constante que me frenaba, así que decidí observarla más de cerca. Me pregunté, ¿realmente es cierto? ¿Tengo alguna prueba real de que no soy suficiente? Y aquí descubrí algo poderoso. Muchas veces esa inseguridad era solo un reflejo de una experiencia pasada, algo que en su momento dolió, pero que ya no tenía relevancia en mi presente. Si empiezas a cuestionar esos pensamientos en lugar de aceptarlos como una verdad absoluta, poco a poco van perdiendo fuerza. Y aquí ocurre algo interesante. El simple hecho de cuestionarlos te da una primera victoria sobre la inseguridad. Después, hay una segunda estrategia que quiero compartir contigo: crear pequeñas victorias. Esta fue clave para mí. Durante mucho tiempo,
Me di cuenta de que esperaba grandes resultados de mí mismo, sin haberme permitido logros más pequeños. Decidí empezar a darme a mí mismo pruebas de que podía confiar en mis capacidades, pequeños pasos, pequeñas metas que, aunque no parecían grandes logros, poco a poco fueron construyendo una base sólida de autoconfianza. Es como si te estuvieras entrenando a ti mismo para recordar que sí eres capaz. Así, en lugar de esperar hasta lograr algo enorme, cada pequeña victoria se convierte en un recordatorio de lo que puedes hacer. Y esto me lleva a la tercera estrategia: visualizar el éxito en lugar del fracaso. Hubo un momento en el que me di cuenta de que, cada vez que tenía un reto enfrente, mi mente automáticamente empezaba a imaginar los peores escenarios. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Y si no lo logro? Pero un día decidí cambiar esa narrativa y probar algo distinto. Empecé a imaginar el mejor resultado posible, a visualizarme enfrentando el reto con confianza y éxito. Al principio, me sentía raro, como si estuviera fingiendo, pero con el tiempo, esas imágenes positivas comenzaron a sentirse más reales. Visualizar lo que quieres lograr en lugar de temer lo que podría salir mal, cambia tu mentalidad y te prepara para actuar con seguridad. Otra estrategia que transformó mi forma de enfrentar la inseguridad fue buscar apoyo en las personas adecuadas. Durante años, me guardé mis dudas, pensando que era mejor enfrentar mis inseguridades solo, pero en un momento de vulnerabilidad decidí abrirme con alguien de confianza. Lo sorprendente fue que esa persona no solo me escuchó, sino que me ofreció perspectivas que nunca había considerado. Rodéate de personas que te impulsen, que te den una visión más positiva de ti mismo, porque a veces lo que necesitas para superar una duda es ver tu vida desde otra perspectiva. Finalmente, practicar la autoaceptación. Esta última estrategia fue quizás la más difícil, pero también la más transformadora. Aceptar que no siempre seré perfecto, que a veces cometeré errores y que eso no define quién soy. Cuando empecé a dejar de lado la autoexigencia extrema y a ser más amable conmigo mismo, descubrí que mis fallos, en realidad, eran solo parte de mi proceso de crecimiento. Al final, aceptar que soy humano y que tengo derecho a aprender a mi propio ritmo fue lo que realmente me liberó. Y quiero que sepas algo: cada una de estas estrategias es un pequeño paso, pero cuando las sumas, el impacto es grande. No tienes que hacerlas todas al mismo tiempo, pero elige una y empieza hoy, porque al final la inseguridad no es algo que desaparece de la noche a la mañana, es una batalla constante, pero con estas herramientas puedes aprender a enfrentarla y poco a poco construir la confianza que te mereces. Hace unos años viví un momento que cambió mi percepción sobre la inseguridad y la confianza en mí mismo. Todo comenzó de forma inesperada, en una reunión de trabajo que debería haber sido rutinaria, pero esta vez algo era diferente. Me habían pedido que expusiera una idea en la que había trabajado por semanas y, aunque en el fondo sabía que era buena, la duda empezó a colarse. Cuando llegó mi turno, sentí como si el aire se volviera denso, pesado. Cada palabra parecía un obstáculo y la voz en mi cabeza repetía: ¿y si no les gusta? ¿Y si piensan que es una tontería? A pesar de todos los ensayos y la preparación, allí estaba, inseguro frente a un grupo de personas, dudando de todo lo que había preparado. ¿Te ha pasado alguna vez esa sensación de que, por más que te esfuerces, nada es suficiente? Comencé a hablar, pero notaba cómo mi tono era titubeante, y eso solo aumentaba mi incomodidad. En un momento, alguien hizo una pregunta que cuestionaba directamente uno de mis puntos clave, y, en lugar de defender mi idea, me quedé en blanco. Sentí cómo esa inseguridad que había estado presente en tantos otros momentos de mi vida se hacía más fuerte. No pude responder como quería, y terminé mi presentación sintiéndome derrotado. Esa tarde me fui a casa con una mezcla de frustración y enojo conmigo mismo. ¿Cómo podía haber dejado que mi inseguridad saboteara un momento tan importante? Fue entonces cuando, en lugar de ignorar ese sentimiento, decidí entenderlo. Comencé a pensar en todas las veces que esa voz interna había afectado mis decisiones, en cada situación donde había optado por callar en lugar de hablar, por evitar en lugar de enfrentar. Con el tiempo me di cuenta de algo clave: mi inseguridad no se debía a una falta de habilidad, sino a las creencias limitantes que había acumulado con los años, y eso me llevó a tomar una decisión. Iba a empezar a cambiar esa narrativa interna, así que comencé con pequeñas acciones, estrategias que me ayudaran a ganar confianza. Decidí identificar y desafiar cada pensamiento negativo, a visualizarme logrando lo que quería y a celebrar cada pequeña victoria, por más mínima que fuera. El cambio no fue inmediato, pero poco a poco
Esas pequeñas victorias empezaron a hacer una gran diferencia. En reuniones posteriores, noté que mi tono de voz era más seguro, que mi postura reflejaba esa confianza que tanto anhelaba. La inseguridad seguía apareciendo, pero cada vez tenía menos poder. Lo sorprendente es que esa transformación no solo impactó mi vida laboral, sino cada aspecto de mi vida, desde las decisiones que tomaba hasta la forma en que me relacionaba con los demás. Aprendí que la inseguridad no es una sentencia, sino un obstáculo que puedes aprender a superar. Así que, si alguna vez sientes que la inseguridad te está frenando, recuerda esto: cada pequeña acción que tomas para desafiarla es una inversión en tu confianza. Y aunque el camino pueda parecer largo, cada paso cuenta y cada esfuerzo vale la pena, porque la seguridad en ti mismo no es un destino, es una práctica diaria, una elección que haces cada día. Al final de este camino, me di cuenta de algo que cambió por completo mi relación con la inseguridad, porque aunque la inseguridad es una sombra que aparece en los momentos más inesperados, también es una oportunidad para crecer, para conocernos de una manera más profunda y auténtica. Recuerdo un día, después de meses de trabajar en esas pequeñas estrategias de confianza, cuando me encontré frente a otro gran reto. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Las dudas seguían allí, susurrando como siempre, pero ahora tenía algo más fuerte, una certeza que había cultivado poco a poco, paso a paso. Me dije a mí mismo: quizás no tengo el control de lo que va a pasar, pero tengo el control de cómo voy a reaccionar. Y eso cambió todo. Empecé a entender que la inseguridad no era un enemigo al que debía vencer, sino una parte de mí que podía aprender a manejar. Y, sorprendentemente, en ese proceso de aceptar mis dudas, comencé a ver el otro lado, esa persona segura que siempre había estado allí, esperando ser reconocida, porque la seguridad no es la ausencia de inseguridad, sino la voluntad de avanzar incluso cuando esas dudas existen. Así que, si algo quiero que te lleves de todo esto, es que tú también puedes empezar a construir esa confianza, un paso a la vez. Cada vez que te enfrentas a tus miedos, cada vez que decides cuestionar esas voces internas que te frenan, estás haciendo espacio para algo mucho más grande. La posibilidad de ser quien realmente eres, sin máscaras, sin miedo. No importa cuántas veces sientas que retrocedes, lo que importa es que sigas intentándolo, que sigas tomando decisiones que te acerquen a esa versión de ti que deseas ser. Porque al final, la confianza no es una meta, es un camino, y en cada paso que das hacia adelante, en cada pequeño acto de valentía, estás construyendo una fuerza interna que nadie puede quitarte. Hoy puedes decidir enfrentar esa inseguridad y con cada pequeño acto de confianza estarás creando la vida que realmente quieres. Así que adelante, confía en ti, porque la vida, al final, siempre recompensa a quienes se atreven a dar ese primer paso. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.